Mira, yo le preguntaba al diablo, ¿qué te llevó a rebelarte contra Dios? Tú lo tenías todo. ¿Por qué? ¿Por qué renunciaste a todo lo que Dios te había dado? Y fue curioso lo que Satanás me contestó. El diablo me respondió y me dijo, mira, Dios, tu Dios, tiene mucho, 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 mucho. Yo quería mi poquitico. Y por eso pasó lo que pasó. Diablo, pero tú sabes que te queda poco tiempo. Muy poco tiempo te queda para que llegue tu fin. ¿No te preocupa eso, Satanás? Que muy pronto, dentro de muy pronto, vas a ser eliminado por el poder de Dios. Y fríamente el diablo se quedó mirándome y me dijo, me hizo un gesto despectivo. Me dijo, ¿sabes que no? Tú lo acabas de decir, me queda poco tiempo. Yo sé que me queda poco tiempo. Y no tengo tiempo para ponerme a pensar en eso. El poco tiempo que me queda, voy a usarlo bien, debo de usarlo bien. En tratar al máximo de destruirlos a todos ustedes, malditos. En tratar de llevarme las almas que más pueda para el infierno, porque yo no me voy a ir solo. Impresionante. Cuando Satanás me decía a mí que él me daba la iglesia más grande, me estaba diciendo, me estaba dando a entender que él permitía que la gente fuera a la iglesia. Y tú sabes, si la gente no se va de las iglesias y la gente llega y llega y llega y no se va de las iglesias, pues el número aumenta. Las iglesias se disparan demográficamente en gente, hay montones de personas. Cuando el diablo me decía, yo te doy la iglesia más grande de tu país, el diablo me estaba diciendo que él no iba a interferir con nadie, que él a la gente la iba a dejar, porque me lo advirtió desde un principio. Me dijo, a mí no me interesa que los pastores hablen de plata, a mí no me interesa que los pastores tengan aviones, tengan las casas más lujosas, mansiones. A mí no me importa que los pastores hablen del amor, que los pastores hablen de la siembra, el diezmo, la ofrenda. A mí eso me tiene en cuidado. A mí eso no me importa. A mí me importa y me enerve es que malditos como tú todo el tiempo fastidien, haciendo guerra, echándome fuera. Eso sí me enoja. Por eso cuando tu gente viene a tu iglesia, yo les miento, yo soy el padre de la mentira, yo los engaño, yo les meto carranchil, yo los ataco. Y como no están preparados para los ataques, pues sencillamente lo más fácil, salen corriendo, se van porque no están preparados. Los que hemos preparado en la iglesia, lo que Dios nos ha permitido prepararlos, ahí están normalitos, ayunan, oran, reprenden, claman. Mira, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. El Señor no tiene problema, el Señor no le impresionan los números. Él es el dueño del oro y de la plata. Él es el dueño de todo. ¿Sí? Yo me hago una pregunta. ¿Para qué uno, para qué 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carros? Si los 8 no se va a poder montar a la vez. Un carrito normal, bueno, que te lleve y te traiga para llevar a los hermanos. Una moto todavía. Mansiones, una mansión. Hay ministros, hay pastores que vienen a una mansión de 30, 40, 60 cuartos. ¿Para qué esa estupidez? ¿Para qué esa tontería? ¿Para qué? 4 o 5 aviones. ¿Para qué eso? Con uno es suficiente. Sí, si lo ha peleado y se lo ha ganado y
y ha trabajado para Dios como es debido, sin engañar a la gente, sin estafar a la gente, haciendo parecer la iglesia una subasta. ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Quién da más? ¿Me estás entendiendo? Yo no tengo en contra del dinero nada. Es decir, la Biblia dice que el dinero sirve para todo. La palabra de Dios dice que el dinero sirve para todo. Y obviamente la salvación es gratis, pero predicar el evangelio cuesta. ¿Sí? Pagar arrendo, pagar servicios, administrativamente, etcétera, etcétera, todas esas cosas. Pero por favor, tratar de enseñar la palabra como es la palabra, sin quitarle, sin aumentarle, que diezme siempre y ofrende usted, no importa cómo ande. A Dios sí le importa cómo andamos. Oh Señor bendito, tenga misericordia de todos nosotros. Alabado sea Jesús. Bueno, ahora sí vamos a tratar de dar inicio al tema. Apenas vamos a empezar el tema, no te preocupes. ¿Qué son los principados? ¿Qué son los gobernadores? ¿Qué son las potestades? ¿Qué son las huestes de maldad, los espíritus inmundos? Ya te explicaba, los espíritus inmundos son seres incorpóreos, no tienen un cuerpo, necesitan uno para meterse, bien sea de personas o de animales. Pero los animales no les agrada mucho, porque los animales no piensan, en cambio las personas sí pensamos. Sí, en las personas viven plácidamente, acomodados, viven deliciosos, relajados, y desde allí llevan a cabo su propósito. El propósito de ellos está en Juan 10:10, vino para robar, para destruir y para matar. Satanás. Y esos demonios representan a Satanás. ¿Qué es un principado? Un principado es un ángel caído. ¿Qué es un gobernador de las tinieblas? Un gobernador de las tinieblas es otro ángel caído. ¿Qué es una potestad? Es otro ángel caído de menor rango, espíritus superiores sobre las huestes de maldad. Te repito, una potestad es otro ángel caído de menor rango, pero en ese menor rango tiene el poder, ¿sí? Se le conoce como el poder, tiene el poder sobre los espíritus inmundos, o sea, maneja, controla los espíritus inmundos, le da a Satanás responsabilidad, le da parte a Satanás de los hechos, de las acciones que estos espíritus inmundos hagan aquí en la tierra, de acuerdo a los mensajes, de acuerdo a los planes y a los propósitos que Satanás tenga con cada espíritu inmundo. Porque cada demonio tiene un nombre y cada demonio tiene un plan y un propósito delegado por Satanás para robar, para matar y para destruir. Te repito otra vez, ¿qué es un principado? Un principado es un ángel caído. ¿Qué es un gobernador de tinieblas? Otro ángel caído. ¿Qué es una potestad? Una potestad es un ángel caído de menor rango, ¿sí? Que tiene poder sobre los espíritus inmundos. O sea, se encarga, se mueve dentro de la responsabilidad de que los espíritus inmundos lleven a cabo los planes y los propósitos encomendados por el infierno, es decir, por el propio Satanás. ¿De dónde salieron los espíritus inmundos? Vamos entonces ahora a entrar en materia y vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Ok, de acuerdo. Me gustaría que tú me acompañes a la escritura, pues obviamente allá en tu casa, en el lugar donde tú te encuentras, cuando desde luego no tengas tiempo y puedas estudiar la palabra. Es importante
que tú tengas una Biblia y que tú estudies la palabra de Dios. Vamos entonces al libro de Génesis, capítulo 1, versículo 26. Es importante revisar, repasar, estudiar profundamente los versículos. Génesis capítulo 1, versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Es decir, Dios le da al hombre poder sobre la creación. Señorearse es dirigirla, controlarla, administrarla, le da poder sobre la creación. Génesis 27, es decir, capítulo 1, estamos estudiando el capítulo 1 y algunos versículos del capítulo 1 de Génesis. Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, escucha esta palabra: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Sí, te lo repito. Y los bendijo Dios. Dios los hace, los crea, ¿sí? Los une. Y dice, versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Palabras más, palabras menos. Dios crea al hombre y a la mujer, los hace y les da una orden. Escúchame, no les pidió un favor. El hombre era perfecto, el hombre no había pecado. ¿Me estás escuchando? Era la primera creación de Dios en lo que es el ser humano. Crea al hombre, Adán y Eva, y estos eran perfectos, no habían pecado todavía, no habían caído todavía de la gracia de Dios. Y mira la orden que el Altísimo les da. Les dice Dios al hombre y a la mujer: reprodúzcase, multiplíquense, llenen la tierra, como si a ti te dijeran, por ejemplo, bueno, este es un coliseo y este coliseo tiene capacidad para 60,000 personas, ejemplo. Ok, a ti te dicen, bueno, este coliseo tiene capacidad para 60,000 personas, no se le pueden meter más personas, pero tú le metes 70,000, le metes 10,000 más, y la gente está apeñuscada, la gente está amontonada, casi que pegada de las paredes o colgada del techo. 70,000 personas y el coliseo solo tiene capacidad para 60 y tú le metes 70. Se llena, se sobrellena a reventar. Escúchame con atención. Dios hace al hombre y a la mujer, es su creación perfecta. Ellos no han pecado, ellos son perfectos, ellos no han pecado, no han caído de la gracia de Dios. Dios los hace perfectos, ¿sí? Dios les dice que ahí está la tierra, les presenta la tierra, les presenta los animales, las plantas, el agua, el mar,
todo lo que hay dentro de los mares, los animales, y les dice: he ahí, todo es vuestro. ¿Sí? Administrenlo, manéjenlo, pónganle nombre a los animales. ¿Sí? Lo he creado todo para ustedes, ahí se los entrego. Y les da una orden: procreen, es decir, empiecen a tener familia, tengan muchos hijos, llenen la tierra, llénenla, y no con 60 ni con 70 mil pesos. Se cree hoy en día, escúchame, se cree hoy en día que la super mega población demográfica en la tierra está aproximadamente en unos 7 mil millones y algo de personas. Pero entiéndeme algo: semanalmente mueren millones de personas en todo el mundo. Millones. Mueren millones de personas. Mueren bebés que todavía no nacen, están en el estómago. Mueren bebés cuando nacen, mueren niños, mueren adultos, la gente muere en 50.000 cosas, en guerras, en accidentes, con enfermedades, etcétera, etcétera, etcétera. Entiéndeme, se cree que la superpoblación demográfica está hoy en día en unos 7.000 y algo millones de personas, pero la gente muere, semanalmente muere, mensualmente mueren millones de personas. En esta época la gente no moría, entiéndeme, no moría porque eran perfectos, no habían pecado. ¿Me estás entendiendo? No habían pecado, eran perfectos. ¿Tú te imaginas un hombre y una mujer teniendo hijos? No se enfermaban, si querían comían, si no querían no comían, porque tenían un cuerpo glorioso. Un cuerpo glorioso, si quiere come, si quiere no come. Pastor, ¿y dónde está eso? Cuando Jesucristo resucita, tú vas a ver en los evangelios, cuando Jesucristo resucita, después de que resucita, Jesucristo entra en un aposento cerrado, donde están los discípulos, en un aposento cerrado, con las puertas cerradas, las ventanas cerradas, y Jesús atraviesa la pared y entra. Y los discípulos se aterran, se asustan y dicen: ¡oh, un espíritu! Otros dicen: ¡oh, un fantasma! Y Jesús dice: no temáis, soy yo, vuestro maestro. ¿Tened algo de comer? ¿Tenéis algo de comer? Entonces los discípulos se miran y hay un pan, y sacan el pan y le ofrecen pan y miel, y Jesús come. Y Jesús ya resucitado, cuerpo perfecto, glorificado, y Jesús come. Y Jesús les dice: ¿veis? Un espíritu no come, yo sí puedo comer. Entiéndeme, la gente no moría, solo se reproducía para llenar la tierra. ¿Tú te imaginas? La gente no moría. Un hombre y una mujer teniendo hijos, y multiplíquese, no se enfermaban, no tenían problema de ninguna clase, ninguna enfermedad, ¿sí? Se alimentaban bien, comían bien, si no querían no comían, etcétera, etcétera. Te estoy explicando bíblicamente. Y coman, o no comían, como tú quieras llamarlo, y tengan hijos. ¿A dónde crees tú que puede llegar una población donde la población no se muera? Donde la población no enferme y no se muera. ¿Qué crees tú que va a pasar con algo así? Dios mío, se van a reproducir como conejos, se van a reproducir como moscas, se van a reproducir, ¿sí? Impresionante. Solo es sentido común, analízalo un poco. No se enferman y no mueren, ¿sí? Y están teniendo hijos. En el capítulo 2, ya pasamos al capítulo 2, vamos a explicar una parte. Capítulo 2,
Versículo 10 dice lo siguiente, Génesis capítulo 2 versículo 10, Génesis 2 versículo 10. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. ¿Sí? Está hablando, en esta parte, está hablando de el Edén. Vamos a verlo bíblicamente. Versículo 15 dice, Génesis capítulo 2, versículo 15 dice, tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo adorase y lo cuidase. Allí vemos nosotros cómo el hombre es puesto por el mismo Dios en el Edén, al oriente de Edén, lo coloca Dios. Y entonces de allí ya vemos nosotros a partir de los demás versículos y demás capítulos, en el caso por ejemplo de cómo el hombre cae cuando Dios le dice al hombre y a la mujer que de todo árbol que hay en el huerto pueden comer, menos del árbol que hay en el huerto del bien y del mal. Cuando el hombre falla, cuando el hombre peca, vemos nosotros la serpiente antigua, que es el diablo, cómo hace caer en pecado a la mujer y al hombre. Y a partir de ese momento ya el hombre muere, se enferma y muere espiritualmente y muere físicamente. A partir de ese instante ya el hombre pierde la gracia de Dios y se enferma y muere. Sin embargo, seguimos viendo allí mismo cómo estos personajes que vivieron en el huerto, tenemos el caso por ejemplo de Adán, ¿sí? Adán vivió 800 años, dice, y fueron todos los días de Adán después de que engendró a Set 800 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió, ¿sí? Todavía Adán, después de que pecó, le quedó un resto de vida muy largo, muy amplio. Fueron todos los días de Adán 915 años y murió. De ahí vemos otros personajes bíblicos como Enoc, versículo 9 de Génesis capítulo 5 dice, y vivió Enos 90 años y engendró a Caín, y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 905 años, es decir, hasta llegar a la edad de Matusalén, que fue el hombre que más duró vivo, inclusive más que el propio Adán, que la edad de Matusalén fueron 969 años y murió Matusalén. Pero es para darte una idea que después de que el hombre peca, el hombre ya es un término genérico, me estoy refiriendo a Adán y a Eva, entonces entra la enfermedad, entra la muerte, y por lo tanto ya el hombre no vive más tiempo. Desde ahí empieza una rebaja de años hacia el ser humano. Vemos por ejemplo en Génesis capítulo 6 versículo 1 dice, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, y que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. De 700, 800, 900 años, Dios por la maldad del hombre lo rebaja la edad, le rebaja la edad a 120 años. Hasta llegar hoy a nuestros días, dice uno de los salmos, en los más robustos 70, 80 y en excepciones muy raras 90 años, contaditos en los dedos de las manos. Todo lo que Dios le rebaja al hombre en la edad, después de que el hombre no moría, el hombre peca, falla, después de que el hombre falla, le falla a Dios, peca, entra la muerte, entra la enfermedad, y el hombre ya de ahí le queda más o menos algo de vida, 700, 800, 900, luego por la maldad Dios lo rebaja a 120 años, y después de eso lo rebaja más, a 70, 80 y en algunos muy casos esporádicos, a 90 años. Pero aquí viene la situación. Vemos, por ejemplo, vemos lo siguiente. Y dijo Dios, no contenderá mi alma, Génesis capítulo 6, versículo 3. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos, y estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Versículo 5. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Dios, raeré de sobre la faz de la tierra al hombre que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Bueno, vamos a entrar ahora en materia y vamos a tratar de explicar todo este tipo de situaciones. Encontramos que la tierra ya estaba llena, completamente llena. Inclusive tú vas a ver, por ejemplo, hay algo interesante. En el Antiguo Testamento siempre el primer hijo que tenían las parejas, el hombre y la mujer, se conocía siempre como el primogénito. Pero en Génesis capítulo 4 versículo 1 dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Dios he adquirido varón. Allí no habla en ningún momento del primogénito. Pero es más importante todavía, en el mismo Génesis capítulo 4 versículo 15 dice, y le respondió Dios, ciertamente a cualquiera que matare a Caín, nosotros conocemos pues que Caín era malo, sus obras eran malas, para abreviar, Caín era malo, sus obras eran malas, las obras de Abel eran buenas, Abel le daba lo mejor a Dios, Caín le daba lo peor a Dios, y Caín pensó en matar a su hermano Abel por envidia, porque Dios miraba con agrado a Abel, mas no miraba con agrado a Caín ni a su ofrenda. En el versículo 4, capítulo 15 de Génesis capítulo 4, versículo 15 dice, y le respondió Dios, ciertamente a cualquiera que matare a Caín 7 veces, será castigado. Entonces Dios puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Versículo 16, este versículo es muy clave. Si estamos hablando en Génesis capítulo 4, versículo 1, habla de Caín y Abel, pero en Génesis capítulo 4, versículo 17, escúchame, 17, Génesis 4, 17 dice, y conoció Caín a su mujer. ¿De dónde salió la mujer de Caín? Si solamente estaba hablando de él.
estaba hablando solamente de Caín y Abel. Caín es muerto, Abel es muerto, quedó Caín. Dios maldice a Caín, lo echa fuera de ese lugar. Caín se va asustado y dice: cualquiera que me haya me mate, me va a matar. Dios le dice: no, yo le voy a poner una señal para que nadie que se lo encuentre lo mate. Entonces sale Caín en el versículo 17 y dice: y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enos. Entonces te estoy hablando de que ya había, cuando yo te hablo en los primeros capítulos, capítulo 1 y 2 de Génesis, que la gente no moría, solo haga y haga hijos, aún hasta después de pecar, que duraban 800, 900 años, también hacían hijos. Entonces era tanta la población que había en la tierra, que si hoy se habla de 7.000 millones y algo de personas, en esa época y para esa época habían billones, no millones, no con M sino con B, billones. ¿A cuánto equivale un billón? Ok,